Con motivo del 25 aniversario de la creación del Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y conmemorando el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el pasado año la Catedral Castrense se ha enriquecido con 2 medallones de bronce, obra de la escultora jerezana Elena Pilar. Uno representa a San Juan XXIII, el Papa Santo que convocó el Concilio Vaticano II, que marca la marcha de la Iglesia de nuestro tiempo. Él sirvió en la Primera Guerra Mundial, primero como sargento médico y después como capellán, y esto representa este medallón. El otro está dedicado a otro Papa Santo, San Juan Pablo II. Él fue el que otorgó el actual estatuto canónico a los servicios religiosos de los ejércitos. También San Juan Pablo II vistió el uniforme militar en su juventud. La esfera del mundo representa el carácter apostólico, universal y mariano del Papa polaco, que le llevó a visitar 130 países a lo largo de su pontificado. De la Virgen de Czestochowa, a la que guardaba gran devoción el Papa San Juan Pablo II, vamos a celebrar esta Eucaristía en esta Catedral de las Fuerzas Armadas de España, en la fiesta del Bautismo del Señor y en el entorno de las celebraciones de la Pascua Militar. La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas ocupa este magnífico templo proyectado por Juan Gómez Mora en el año 1615 y que no finalizó su construcción sino hasta mediados del siglo XVIII. Comienza la celebración con esta procesión que abre la cruz arzobispal que llevan seminaristas del Colegio Seminario Juan Pablo II castrense. Una misa que preside el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río. Y concelebran con él los vicarios, el vicario general, don Pablo Panadero, el rector de esta iglesia y secretario general del arzobispado, don Carlos Jesús Montes, el vicario de Defensa, Javier de la Vega, el del Ejército de Tierra y la Guardia Civil, Francisco Bravo, el vicario de la Armada, Javier Orpinel, el de la Policía Nacional, Jesús Ángel Aguilera, y más capellanes castrenses del presbiterio de este arzobispado de las Fuerzas Armadas. Serafín Martínez es el maestro de ceremonias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con un corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya que esta fiesta del bautismo del Señor comienza así la liturgia, recordando nuestro bautismo, al ser rociados con el agua que acaba de bendecir el arzobispo. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar en el banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. In excelsis Deo. Adore
Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos poder transformarnos interiormente a imagen de aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Elena Paricios, la salmista que ha cantado el Salmo, acompañada al órgano por Omar Hernández, organista titular de esta iglesia catedral castrense. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Ha leído el Evangelio Pablo Panadero, vicario general de este arzobispado castrense. Escuchamos ya la homilía del arzobispo don Juan del Río. Querido vicario general del arzobispado castrense, equipo de gobierno, sacerdotes, concelebrantes, queridos seminaristas del seminario castrense San Juan Pablo II, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, almirantes, generales, miembros del órgano central de defensa, militares, guardias civiles, policías, queridos miembros de las asociaciones de damas y señoras, así como también de la Asociación del Cristo de los Alabarderos, veteranos y otros miembros de este arzobispado castrense. El Señor nos bendice con la paz. Lo hemos cantado y lo hemos deseado de corazón. Por eso, el año siempre se abre con la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero, que por razones obvias y por razones pastorales, este arzobispado castrense
lo celebra siempre el día del bautismo de Jesús. El lema del mensaje del Papa Francisco para esta jornada es muy rico y significativo. La no violencia, un estilo político para la paz. Y en la rica enseñanza de ese mensaje, el Papa Bergoglio nos dice que las víctimas de la violencia, que vence la venganza en su corazón, son más creíbles como constructores de la paz. Y más adelante nos dirá cómo en el corazón es donde se da el gran drama, el gran combate, la gran lucha entre la no violencia y la paz. Porque no se trata de una mera ideología del buenismo, se trata de buscar lo que nos une a los seres humanos, la justicia, el desarrollo, el diálogo, todo aquello que es positivo en la vida. Porque no se impone la paz solo y exclusivamente con la violencia, con el terror, con la guerra. Porque entramos en una espiral de violencia que lo que engendra son tantos sufrimientos, tantas muertes, tantas emigraciones y desplazamientos como estamos viendo actualmente en el mundo. Sin embargo, los seres humanos anhelamos la paz y no podemos vivir sin ella. Es un don que viene de lo alto y que lo tenemos que pedir todos los días. Pero nosotros tenemos que ser edificadores, o como dice el Papa Francisco en su discurso en Asís, tenemos que ser artesanos de la paz. De tal manera que la no violencia no sea un eslogan, sino sea una realidad en la familia, en lo personal, en lo social y en lo mundial. La política de la no violencia mira con unos ojos claros lo que hay de positivo en el hermano, en la confrontación, en el otro que es distinto que yo. Ahora bien, nos ha dicho la primera lectura, mirad mi siervo, hay quien pongo el cometido de anunciar el derecho y la justicia a las naciones. Es como una caña cascada. La paz de Dios no viene por grandes discursos grandilocuentes, ni viene por artificios, viene por el siervo doliente que nos habla la primera lectura del profeta Isaías. Ese mismo siervo doliente se presenta ante Juan. Juan, el precursor, el que preparaba los caminos del Señor, sabe que Él es el Mesías y que es mayor que Él. Y nos preguntamos, vamos a ver, si Jesús no tiene pecado, ¿por qué pide un bautismo de purificación? ¿Qué limpieza de falta o pecado había en Jesús? Ninguna. Lo que significaba eran dos elementos salvadores que tenemos que tener presentes. Si hay un Dios solidario con la humanidad, es el Dios que se ha revelado en Jesucristo, muerto y resucitado. Ese Jesucristo comienza la vida pública dando un ejemplo de solidaridad con los pecadores. El que no tiene pecado se hizo pecado delante de los demás. Y en ese escenario Dios lo justifica como su ungido. Este es mi Hijo predilecto. Y la fuerza del Espíritu significado en la paloma nos anuncia que Él, el que está en el río Jordán, es el príncipe de la paz. Por eso los cristianos, por el bautismo, por la fe y por el bautismo, hemos sido insertados en la vida de Cristo, no para ser constructores de un mundo de violencia, sino todo lo contrario, para ser artesanos, agentes de la paz. ¿Cómo? Sabiendo que el amor al enemigo, como dice el Papa Francisco,
es la carta magna de la no violencia. Y sabiendo también cómo en el río Jordán se nos revela, se nos manifiesta esta epifanía de un Dios uno y trino que nos invita a escuchar al príncipe de la paz. Y cuando miramos al príncipe de la paz, crucificado y abandonado, ¿qué nos dice? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nos habla de un Dios que hasta el final de su momento con nosotros nos habla de perdón y de misericordia. Algunos pueden pensar de los telespectadores que nos siguen habitualmente en esta misa y de los que estáis aquí en esta catedral castrense, que verdaderamente son palabras muy bonitas, claro, pero el mal existe, el terrorismo está ahí, las ambiciones humanas están en el corazón también. De ahí que sea necesaria que los pueblos y las naciones se organicen de tal manera que tenga una defensa legítima ante la injusticia, ante el enemigo, ante el terror. De ahí la necesidad de unas Fuerzas Armadas y de unos cuerpos de seguridad del Estado que estén dispuestos a dar su vida por los conciudadanos. No es una mera profesión, sino una vocación de amor a España y a toda la sociedad española, por encima de cualquier ideología. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos de aquellos que son los enemigos de la paz. Y entre ellos, como una pequeña llama humeante, dice el Papa Francisco, que están estos sacerdotes especializados que son los capellanes castrenses. Realizando esta pastoral de encuentro, pastoral que, como dice él mismo, es preventiva para que se respete el derecho humanitario. Segundo, para que sean samaritanos, consoladores de las chagas que dejan muchas veces las confrontaciones. Y además, en tercer lugar, para que asista a los militares, guardias civiles y policías en el alimento espiritual y pastoral de encontrarse con ese Dios de la paz que nos cambia un corazón de piedra, que es el corazón de la violencia, por un corazón de carne, que es el corazón de la no violencia. Por eso, de ahí nuestro reconocimiento a los capellanes castrenses esparcidos donde estén los militares, desde Djibouti hasta el Mediterráneo, pasando por las 14 misiones internacionales. España es defendida fuera de su frontera, porque ahí está el terror, ahí están los que son enemigos de la libertad, de los derechos humanos y, por lo tanto, enemigos de lo que es la verdadera justicia y de la convivencia. Y allí están nuestros militares, y allí están nuestros capellanes castrenses, y ahí está el ejército del aire, de tierra y armada apoyándose mutuamente. Allí está la Guardia Civil y la policía en distintas misiones. ¿Por qué? Porque es necesario que todos, queridos hermanos, padres de familia que me escucháis, personas mayores que seguís esta misa, como vosotros que estáis aquí, queridos seminaristas, preparándose para este sacerdocio tan especializado como es el capellán castrense, que todos seamos artesanos de la paz. Así sea. Ha sido la homilía del arzobispo castrense, don Juan del Río, a partir del mensaje del Papa Francisco para la Jornada de la Paz. La no violencia, un estilo de política para la paz. Apostólica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y su reino. Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Oremos al buen Padre Dios,
consciente de nuestra filiación divina por medio de su Hijo, y con especial insistencia en esta fiesta del bautismo de Jesús, pidámosle que nos haga vivir como verdaderos hijos suyos por la fuerza del Espíritu Santo y podamos cambiar a este mundo en un mundo de concordia y de encuentro entre los seres humanos. Por la Iglesia Universal, por todos los bautizados, para que, conscientes de su condición de hijos, vivan conforme al compromiso adquirido en el bautismo, siendo testigos de Cristo. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que, como Jesús de Nazaret, sepan conducir a la Iglesia con el amor solícito y misericordioso de Cristo y pasen su vida haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los oprimidos, los que sufren, los que padecen necesidades o carecen de lo más mínimo, para que la presencia de Cristo en sus vidas y el encuentro con los hermanos suponga el consuelo necesitado. Roguemos al Señor. Por España, para que el Señor guarde y proteja nuestra patria en la paz, la justicia y el progreso espiritual y material. Roguemos al Señor. Por Su Majestad el Rey, por nuestros gobernantes nacionales, autonómicos y locales, para que el Señor sostenga e inspire sus designios en favor del bien común de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente por nuestros compañeros desplegados de misión internacional y en el extranjero, para que el Señor les custodie siempre en su misión de ser servidores de la paz. Roguemos al Señor. Por el arzobispo castrense, por los capellanes y agentes de pastoral, para que el ministerio de la paz entre las armas que realizan con generosidad y cercanía evangélica sea siempre iluminada y sostenida por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por los que aún no han descubierto en su vida la presencia liberadora de Cristo, el Mesías de Dios, para que puedan recibir y atender el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, en especial por nuestros compañeros que en todos los tiempos ofrecieron su vida al servicio de la paz y de España, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. Padre, que en el Jordán te manifestaste para señalar la misión salvadora de tu Hijo, derrama sobre él tu Espíritu Santo y acoge las humildes súplicas que hoy te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Ayudaos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que se manifestaste como Hijo predilecto. Haz que estas ofrendas de tu pueblo se convierta en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán ha realizado signos y prodigios para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Preceptis salutarius moniti, e divina institutione formati audemus dicere. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Nos deseamos la paz unos a otros, sabiendo, como nos recordaba el arzobispo en la homilía, que la paz es un don de Dios, pero al mismo tiempo también nosotros debemos comprometernos para ser artesanos, constructores de esa paz, aquí en medio de esta catedral castrense, con tantos representantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, centinelas de la paz, les quiso llamar a ellos San Juan Pablo II, por la paz para todos.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar tu cuerpo. Estamos en Madrid, en la Catedral de las Fuerzas Armadas, celebrando esta Santa Misa en el día del bautismo del Señor. La fiesta con la que termina el ciclo de la Navidad, este tiempo de Navidad, en el que conmemoramos el nacimiento de Cristo y su manifestación al mundo en la Epifanía, y hoy con el bautismo que da comienzo ya a su vida pública. Seminaristas del Seminario Juan Pablo II, Seminario Castrense de España, reciben la comunión. Nos unimos también a la comunión que reciben físicamente los que participan aquí en la misma catedral en esta Eucaristía. Muchos representantes de los tres ejércitos, de la Guardia Real, de la Policía, de la Guardia Civil, de la Cofradía de los Alabarderos. El domingo que viene ya será del tiempo ordinario. Estaremos celebrando la Santa Misa, el Día del Señor, desde la Parroquia de la Crucifixión del Señor en Madrid. En toda esa comunidad parroquial celebraremos también la jornada de las migraciones. Una jornada que la Iglesia quiere dedicar también a aquellos que se encuentran desplazados de sus países buscando una vida mejor en otros lugares, y aquellos refugiados también que huyen del pavor, de la guerra, de la destrucción, como nos recordaba también don Juan de Río en su homilía. El arzobispado castrense extiende su jurisdicción a toda la familia militar, los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de la Policía y sus familias. Fue el Papa Juan Pablo II el que dio el actual estatuto canónico jurídico, lo que era antiguamente en España el Vicariato General Castrense, hoy Ordinariato Arzobispado Castrense de España. En esta catedral también tiene su sede la Hermandad del Cristo de la Fe de los Alabarderos, que son los que han hecho este nacimiento. A ellos lo han colocado en esta iglesia catedral para recordarnos a todos el misterio que estamos celebrando.
Oremos. Alimentado con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente que escuche con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Quiero comenzar felicitando y dando las gracias al equipo de televisión española de este programa de la 2, la misa. Por un año más retransmití esta misa de las Fuerzas Armadas en el Día de la Jornada Mundial de la Paz. Felicitad a todos vosotros, queridos telespectadores. Os deseo un año feliz y lleno de serenidad. Felicitaros también a todos los presentes, que el Señor os concede el don de la paz, de la no violencia, de quitar del corazón la venganza. Agradezco, como no, al coro, a todas las asociaciones que os habéis hecho presentes, al seminario castrense que han preparado la liturgia y al rector, así como al equipo de gobierno del arzobispado. A todos muchísimas gracias. Y gracias también a Dios, que nos ha dado a su Hijo, el Príncipe de la Paz. Seamos como Él, artesanos de la paz, allí donde nos encontremos. El Dios de bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, con su nacimiento glorioso ilumine este día santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Y Él, por la encarnación de su Hijo, reconcilió lo humano y lo divino. Os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que con la adoración del Niño Dios, Él os conceda marchar en paz. Podéis ir en paz. Y comienza, por última vez durante estas Navidades, la adoración del Niño, acompañado por los villancicos que canta el coro de cámara de esta iglesia catedral castrense, que nos ha acompañado también durante toda la Eucaristía, el coro dirigido por Elisa Carmendia. Recordamos que el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Señor a las 10:30 de la mañana en la Parroquia de la Crucifixión, en Madrid. Que ahora pueden quedarse ustedes en la 2 para ver el programa Pueblo de Dios. Esa iglesia en salida, esa iglesia que acude en ayuda de los más necesitados. Y desde esta catedral castrense, de la Catedral de las Fuerzas Armadas de España, adorando al Niño Dios, en esta fiesta de bautismo del Señor, hasta el próximo domingo. Feliz Día del Señor a todos.